Muy buenas tardes, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Hoy, en el último programa del año de este 2014, trataremos algunos problemas que los jóvenes están enfrentando en las escuelas. Problemas como la invitación al consumo de las drogas, el embarazo en adolescentes, el bullying, el tema del suicidio adolescente. Temas que como padres de familia, que como estudiantes, se enfrentan en la escuela cotidiana. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña un gestor cultural internacional, Rafael Santillana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Rafael es especialista en artes visuales, plásticas, y ha trabajado con proyectos muy importantes en Colombia como en México, ayudando a escuelas a salir, a combatir de estas situaciones. También nos acompaña la psicóloga Belén González. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí, pues, para este tema, ¿no? ¿Qué problemas son los que se están presentando ahora dentro de los jóvenes, Belén? Precisamente en la actualidad yo creo que por la vida moderna y el nuevo modelo familiar donde papá y mamá trabajan, donde los niños pasan la mayor parte del tiempo solos en casa, donde son más vulnerables a la influencia de las redes sociales, de todo lo que tenga que ver con su entorno social, de la precaria comunicación que pueda existir en la familia. Son más vulnerables a que la presión social, de encajar, este sentido de pertenencia, de querer pertenecer a un grupo social o a un grupo de amigos, los hace más vulnerables a caer más fácilmente en cualquier tipo de presión para consumir drogas, para sentirse parte del grupo, o son más vulnerables también a las depresiones cuando papá y mamá no están, cuando la comunicación no es la suficientemente adecuada. Se sienten solos, se sienten abandonados y es más fácil que caigan en este tipo de problemáticas. Rafael, ¿qué situaciones has visto? Supongo que muchas. ¿Cómo empezamos a abordar este tema? Primero que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, Álvaro. Básicamente, digamos que lo importante en el tema de la prevención y de la problemática que vemos, pues los jóvenes que están enfrentando en este momento, visibilizamos que a nivel Latinoamérica, pues son como, pues es una problemática muy divergente, ¿no? Tenemos cosas muy paralelas, muy iguales. Entonces, tanto en México como en Latinoamérica, estamos hablando desde Uruguay, Argentina, estos países básicamente enfrentan pues la misma problemática. Los jóvenes están creciendo en unos contextos pues muy complicados, muy difíciles y se vuelven muy vulnerables pues digamos a este tipo de flagelos y a este tipo de problemáticas. Entonces, a nivel de prevención, las estrategias que se están trabajando, igual, a nivel Latinoamérica, pues México pienso que es un referente bastante importante para lo que se está realizando y digamos que en ese aspecto prácticamente lo que se haga a nivel Latinoamérica pues va a repercutir pues para todo Sudamérica. Belén, vamos, ¿por qué no explicamos al público, ¿no? Estas palabras que pues escuchamos cotidianamente en la televisión, en los medios de comunicación, pero pues que tú nos digas, ¿no? Por ejemplo, el bullying. ¿A qué nos referimos cuando es el bullying escolar? Cuando nos referimos al bullying es a cualquier tipo de acoso, puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser, cualquier tipo de acoso que exista entre iguales en una institución escolar, dentro de las instalaciones escolares o incluso fuera de ellas. También contamos redes sociales, cualquier tipo de interacción virtual que puedan tener, donde esté presente el acoso, ya lo podemos llamar bullying. Y esto se presenta precisamente porque viene desde el antecedente, volvemos. La familia es la que da las bases, es la que forma a los hijos, es la que da los valores. Y en la actualidad, como desgraciadamente los padres por lo general tienen que estar ausentes por cuestiones ya de la vida moderna, los niños se van formando solos, ¿no? Y este tipo de problemática se da porque quieren hacerse notar, quieren tener atención de los demás, quieren sentirse importantes porque carecen de esta falta de atención en casa. ¿Y el tema de la drogadicción escolar? ¿A qué edad empiezan? ¿Cómo empieza a darse ese problema?
Antes, bueno, en tiempos anteriores estábamos hablando de que aproximadamente era cuando estaban en la secundaria, estamos hablando de entre los 12 a los 15 años cuando empezaba. Hoy en día es desde a edades mucho más tempranas cuando empiezan a tener este tipo de invitaciones por parte de los compañeros, es más accesible todo cualquier tipo de drogas en cualquier institución es mucho más accesible para ellos, entonces estamos hablando de que desde los 8 años tienen acceso tanto a cigarrillos o a cigarros o a cualquier bebida alcohólica y pues eso deriva a drogas más complicadas, ¿no? Es decir, en lugar de que vaya incrementándose la edad o que logremos contener para que los más menores no consuman las drogas, se ha ampliado hacia los menores. Rafael, ¿qué opinas de esto? Entonces, esta política prohibicionista impuesta desde Estados Unidos del combate a las drogas, ¿está funcionando o no está funcionando? Pues Álvaro, yo diría que no está funcionando porque básicamente la prohibición lo que hace es incitar a que los jóvenes pues sientan un gusto y una atracción. Cuando nosotros implícitamente prohibimos algo, lo que hacemos es estimular a que se averigüe, a que se investigue realmente qué vemos detrás de esa prohibición. Entonces, pienso que ahí está fallando lo que es la estructura de las estrategias de prevención y pues es muy bueno copiar. En este momento tenemos unos referentes en Europa bastante fuertes y básicos en procesos de empoderamiento de prevención, donde la prevención no parte de la prohibición, sino parte de la concientización del daño que causa pues, el consumo de sustancias. Sí, recordemos que países como Holanda fueron los primeros, ¿no? Los Países Bajos en legalizar el consumo de la droga. Después, ciertos estados de la Unión Americana, ahora también ya de una manera recreativa lo tiene, Seattle es la capital, se me va el nombre del estado. En fin, y en diferentes, y a nivel Latinoamérica tenemos el caso de Uruguay, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia? Bueno, pues en el caso de Uruguay, Uruguay es uno de los países a nivel Latinoamérica que están empoderando estos procesos. Pues básicamente pues no es para nosotros desconocido pues el gran líder que tienen como presidente, el presidente Mojica, y pues el tema de la prevención de drogas pues va muy ligado pues ahorita con las prácticas y con la legalización de ella misma en ese país. Entonces digamos que existen diferentes organizaciones que lo que hacen es como resocializar pues, a estas personas, donde ellos se les hace un seguimiento, se les plantea, pues, digamos, unas mejores condiciones para que estas personas pues, dejen el consumo moderadamente. Entonces, es como ver cómo estos países, a través de muchas estrategias, una de ellas es el arteterapia, existen muchos mecanismos que están utilizando, y pues a través de estos procesos, pues, Uruguay en este momento está liderando a nivel Latinoamérica estos procesos. En el caso de Colombia, Colombia hay un caso muy particular, pues en este momento el alcalde Gustavo Petro, que es el que está gobernando actualmente, pues en Bogotá en este momento, él tiene un plan de Bogotá humana. Entonces, digamos, en ese aspecto, pues él tiene una mentalidad como muy abierta que en este momento, pues para muchas personas, pues no están de acuerdo con este tipo de sistemas. Él plantea, pues hacer como especie de patrullas móviles en los lugares donde está generando el consumo de droga, que en particular en Bogotá hay un sitio que se llama el Bronx. Entonces, una de las propuestas de este alcalde es como estas patrullas móviles se desplazan por estos sectores y básicamente lo que hacen es atender directamente a la población que es consumidora. Entonces, les dan sus jeringas, les dan, pues, miden el consumo de sustancias, todo este tipo de cosas, y esto pues nos arroja a nosotros como un indicador. Esto nos da una estadística de cuántas personas en ese sector están consumiendo droga, cuántas personas están para rehabilitar en ese aspecto, en la zona, en la población. Entonces, ha sido una estrategia muy criticada, pues por lo mismo que te comento, o sea, hay gente que de pronto no está abierta a este tipo de propuestas, pero pienso que podría ser una buena alternativa para que medir los alcances de qué población está incrementando en este sector. Belén, sin embargo, la cultura mexicana aceptaría estos nuevos modelos, estos nuevos experimentos
que se han dado, pues vamos a decirlo así, muy abiertos? Yo creo que no, yo creo que en lo personal considero que a México todavía le hace falta mucho camino por recorrer porque no en balde es uno de los países de Latinoamérica tan religiosos y no refleja ningún tipo de discriminación ni mucho menos, pero el efecto religión en los mexicanos es yo creo que uno de los referentes que no nos permite avanzar al nivel de otros países como Uruguay. Yo creo que para legalizar las drogas obviamente es un tema muy controversial y tendría que trabajarse y verse muchas cosas en cuestión de educación que se impartiera ya desde las escuelas para todos los niños. Pero yo creo que sería una buena alternativa, sería considerar, pero cuestiones religiosas yo creo que sí nos detienen ahí un poquito más a los mexicanos sobre todo. Eh, ¿Tú qué opinas, Rafael? ¿Será posible ir adaptando estos modelos a pesar de la religión con este papa que viene a poner ciertas cuestiones más abiertas, más revolucionarias, que ya no rechaza tan de lleno, por ejemplo, el homosexualismo, etcétera? ¿Crees que eso pueda ayudar, no ayudar? ¿O qué hay que hacer en México? Bueno, pues en el caso de México particularmente, pues igualmente como Belén comparte, es un país que con unas bases muy católicas. En ese aspecto, digamos que los procesos se demoran un poco, o sea, todo va de acuerdo, pues como al grado de interés que las personas como que van dando, se dan cuenta que las dinámicas que están actualmente no están generando realmente procesos y cambios, pero es interesante cómo podemos a través de las nuevas formas hacer y expandir un poco la mente para que la gente se dé cuenta de que a través no de prohibir la práctica, sino de concientizarla, nos damos cuenta que los jóvenes, especialmente los niños, los adolescentes, los jóvenes, pues se dan cuenta realmente que el consumo es malo. Bien, pues vamos a la primera pausa del programa y regresamos para seguir platicando con Rafael y Belén sobre las problemáticas que los jóvenes tienen que enfrentar día a día en la escuela. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando con Rafael Santillana y Belén González y Rafael Santillana, sobre la problemática que los jóvenes tienen que enfrentar día a día en la escuela. Belén, supongo que desde la psicología, pues una ciencia social, pero que ha logrado generar metodologías muy importantes, tanto cualitativas como cuantitativas, pues es importante saber cuántos, en qué sentido, cómo, quiénes y qué es lo que está sucediendo con un fenómeno, en este caso el de la drogadicción. Entonces, sacar a la luz toda esta información de quiénes, cuántos, cómo, pues facilitaría, desde luego, la prevención y la rehabilitación de los muchachos que caen en este problema. ¿O estoy en un error? Platícanos. No, de hecho, retomando el ejemplo de Uruguay, yo creo que podríamos considerar esto como un parteaguas porque hay que recordar que este tipo de conductas, el recurrir a sustancias adictivas, que la finalidad es alterar la conciencia, es solamente un síntoma de una problemática mucho más profunda a cual ponerle atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo de Uruguay, en este caso, cuando se legaliza, podemos encontrar cuáles son los focos rojos de la ciudadanía, cuáles son los más vulnerables, cuáles son los que tienen más altos índices de consumo y podemos entonces a esos puntos focalizarnos y emplear métodos de prevención, de rehabilitación. O sea, podríamos tener como un mayor dato de lo que pasa por debajo del agua y podríamos tener una mejor apertura para poder ayudar a esos jóvenes, para no satanizar ese tipo de conductas, porque al final de cuentas es un síntoma solamente de algo que les está sucediendo en casa o emocionalmente, ¿no? Es solamente un síntoma eso. Rafael, sabemos que tú has trabajado con población, que tienes ahí proyectos, ¿nos puedes platicar tu experiencia con estos proyectos? Sí, Álvaro, pues básicamente esta idea de trabajar con la prevención pues nació en Bogotá, en Colombia,
Básicamente, pues lo que me motivó a mí trabajar sobre el tema de la prevención es, por lo menos, me di cuenta que en mi localidad, en esa localidad Kennedy, en Bogotá, se estaba incrementando bastante el uso de consumo de sustancias, básicamente liderado por la marihuana. Entonces es como ver cómo una problemática está afectando un sector y cómo no ver que inclusive el mismo Estado no está aportando a través de sus estrategias, pues no está generando un impacto y tampoco está repercutiendo en los jóvenes. Entonces de ahí nació la idea de generar diferentes propuestas a través del arte. El arte pues sirve como una herramienta donde los jóvenes pueden comunicar, expresar, sensibilizar sus emociones. Y entonces esto me permitió a mí como llegar muy fácil a ellos, donde ellos pues a través de diferentes prácticas, ellos expresaban lo que ellos pensaban sobre el consumo de sustancias. Eh, Básicamente inicié en un lugar donde los jóvenes eran consumidores y pues me llamó la atención conocer qué sentían ellos cuando consumían pues este tipo de sustancias. Entonces, hubo un caso muy particular de una joven que ella pues expresaba que a través del consumo de sustancias pues era como una manera de liberarse, de desconectarse totalmente de esta realidad. En este caso ella pues consumía todo tipo de droga, entonces consumía heroína, cocaína. Entonces, esto me sirvió para que ella, a través de esta información, ella empezara a plasmar todo lo que sentía en ese momento que ella consumía. Entonces, la idea era como representar ese trabajo que ella estaba haciendo para que otros jóvenes visibilizaran a través de lo que estaba haciendo ella, que realmente lo que estaba pasando no era bueno. ¿Y cuál fue el efecto con los muchachos? Uno de los efectos que causó, pues básicamente esta joven, en el particular ella, es un caso muy referente, pues ella se fue alejando porque fue como viendo un autorretrato de lo que estaba pasando con ella, implícitamente, cuando ella arrojaba su insumo gráfico, ella estaba dándose cuenta realmente que pues estaba llevando su vida a un caos. Entonces, este mensaje que estaba generando ella, pues sirvió inclusive para hacer cortometrajes, para hacer un tipo de productos donde lo que se hacía era como compartirlos con los diferentes colegios de la localidad. Es siempre loable, ¿no? Y muy importante trabajar con los colegios y también has tenido experiencia en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, Rafael? Sí, a principio de este año tuve una gran experiencia en Zapopan, en Jalisco. Básicamente, pues estuve trabajando en dos secundarias de este sector y pues me di cuenta que pues las problemáticas pues son iguales a las que tenemos en nuestro país y pues ver cómo los jóvenes también a través de estas herramientas que se les dan, los insumos que se les da, empiezan a arrojar como a plantear soluciones, no solamente para el consumo de sustancias psicoactivas, sino por lo menos aquí en México me pasó muy particular el caso de que los jóvenes están enfocados mucho en la prevención del embarazo adolescente. Entonces se hizo una propuesta sobre el embarazo adolescente y es ver cómo los jóvenes, como estos chicos de 13, 14 años de grado secundaria, pues ellos tienen como una ideología de cómo prevenirse a través de, cómo cuidarse a través para no quedar estas chicas embarazadas. Entonces, es ver cómo los niños y cómo las familias están brindando estos insumos, esta información y cómo el entorno familiar está aportando para que los jóvenes realmente se prevengan, para que pues nuestras jóvenes y los chicos no cometan de pronto pues este tipo de cosas. Belén, es interesante y cómo nos podrías explicar por qué funciona esto, por qué el joven, no sé, tal vez ya alejado del cura al cual le va a confesar sus pecados, como bien lo plasmas tú, en esta nueva dinámica de la sociedad, de la familia, donde tanto padre y madre tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿cómo se explica esto, que a través del arte puedan plasmar Precisamente sus por vivencias? eso, los jóvenes lo que necesitan es expresarse. Y expresarse no siempre va a ser verbalmente. Cuando no existe papá, bueno, cuando existen, pero desgraciadamente por el ritmo de vida no tienen tiempo para compartir con los hijos o la comunicación es precaria, pueden expresarse de otras maneras, como bien lo mencionó el maestro. Ahí está la arte terapia, la terapia ocupacional. Hay muchas formas de manifestar qué es lo que está sucediendo dentro de ellos, qué es lo que sienten,
y eso es lo que en realidad quieren expresar, que es lo que están pasando por ese momento, ¿no? Entonces, hay que recordar que cuando hay un abuso de una sustancia, por lo general y casi siempre va de la mano con el abuso de otras conductas autodestructivas, como sería el sexo a edades tempranas, empezar una vida sexual a muy temprana edad y sin tomar las precauciones correspondientes, ¿no? Entonces, todo es como un círculo vicioso. Obviamente el consumo de drogas va a disparar también la agresividad, la falta de control de la ira. Esto va a desencadenar con el bullying, con estos problemas que se van a dar en las instituciones educativas. Entonces, todo es un círculo vicioso que podría ser como una válvula de escape de este tipo de terapias, donde ellos puedan expresar lo que tienen dentro, cuál es su malestar, qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta, y eso sería una buena opción. Entonces, Rafael, ¿cómo llamarlo así? Método, taller, ¿qué nombre le has dado tú? Trabaja con el joven desde, no sé, que lo plasma como primero en dibujo, dependiendo la aptitud, o lo llevas inmediatamente al cortometraje, ¿cómo funciona? Pues básicamente lo llamé Laboratorio Arte y Prevención. Pues es un espacio donde los jóvenes, pues a través de todo lo que hemos dicho, la expresión, la comunicación, pues ellos canalicen esta información y lo que se les da es como unas herramientas para que ellos expresen a través de la parte plástica, visual o gráfica toda esta información que ellos tienen, pues muchos de ellos a través de las vivencias, otros de ellos a través de la información del entorno donde viven, porque no, los jóvenes directamente no son consumidores los que hacen parte del taller, sino son jóvenes también que muchos de ellos familiares, por su entorno social, pues conocen esta problemática. Entonces lo que se hace a través del taller es darle estas herramientas para que ellos elaboren esta propuesta y se termina siendo un producto audiovisual que se comparte con otros jóvenes. Belén, tú has mencionado una palabra, un concepto sumamente importante, la familia. Y en el entorno familiar, pues muchas veces el padre, la madre o ambos pueden tener ciertas conductas que entonces los muchachos, digo, porque lo has tocado como que existen padres ausentes, ¿no? Y debido a la falta de atención, pues los muchachos pueden buscar otros afectos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los padres están presentes, pero donde precisamente el ejemplo es ese, ¿no? ¿Está condenado ese muchacho a reproducir el modelo de los padres? Cuando no existe una intervención, la mayoría de las veces sí, ¿no? Está comprobado que lo que los hijos ven es lo que repiten, son patrones que se van a repetir y va a ser como en una serie sin fin, ¿no? Pero se debe detectar. Yo creo que también una de las tareas de los maestros que nos pueden ayudar en las instituciones educativas es a detectar este tipo de problemáticas cuando los padres ya vienen también ellos con un antecedente y lo están transmitiendo a los hijos. Entonces se puede detectar y se puede ayudar a los jóvenes para que entiendan cuál es la problemática y qué podrían hacer para prevenirlo y que no siguiera sucediendo, ¿no? ¿La escuela ahí como coadyuvante? Obviamente no podemos dejarle la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a los maestros ni a las escuelas. Eso está, o sea, por demás sabido, ¿no? O sea, eso le corresponde a los padres, fomentarles los valores, porque son ellos quienes los tienen en casa, ¿no? Pero los maestros que ya tienen una formación académica, que tienen un poquito más de apertura en ese sentido, pueden detectar ciertas conductas que podrían ser focos rojos para atender. Entonces, Rafael, tú has trabajado de la mano con las instituciones educativas, con algunas ONGs, con el gobierno, con los padres. ¿Quiénes colaboran más en este tipo de proyectos? Bueno, pues en el caso de Colombia, pues básicamente lo que hacíamos a través de estos procesos de prevención era ganar licitaciones directamente, pues participando directamente por convocatorias.
Y pues Son era, fondos sociales, ¿no? Que tiene la exacto. municipalidad ahí. Sí, era como, son como estímulos que da el Estado para generar diferentes propuestas. Entonces, de este medio pues se mantuvo un tiempo. Directamente nosotros fuimos, después de que terminamos este proceso, fuimos directamente a las instituciones y directamente las instituciones financiaban estos procesos. Las instituciones educativas. Las instituciones educativas públicas en Bogotá. Qué interesante. Hay que recordar que, pues, en ese sentido, Colombia y México, pues, tienen la misma problemática del ahora consumo, ¿no? Antes eran productores, México era de tránsito para Estados Unidos, sin embargo, pues ahora tenemos el problema que empieza a elevarse los datos, los índices del consumo. Por eso es muy importante estar al pendiente de todas estas situaciones. Vamos a una pausa, estimado televidente, y regresamos para seguir platicando sobre este tema y otros. Me gustaría que tratáramos también el tema del bullying, del suicidio escolar, que está sucediendo también en ciertas zonas de nuestra república, ¿no? Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Estamos platicando con Rafael Santillana, con Belén González, sobre los problemas que los jóvenes tienen que enfrentar día a día en las escuelas. En el pasado bloque hablamos sobre la drogadicción, el embarazo adolescente. Sin embargo, en este bloque quisiera que tocáramos el tema del bullying y el suicidio escolar, que está incrementándose. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué, Belén? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Los jóvenes cada vez se sienten más solos, cada vez es más la presión de otros jóvenes que igualmente tienen problemáticas de falta de atención, de necesidad de afecto, y que lo expresan a través de esto, ¿no? De la falta de control de sus emociones, la agresividad hacia otros, la autodestrucción también hacia ellos mismos. Entonces, yo creo que son manifestaciones precisamente de esto, ¿no? De la falta de atención y de la falta de comunicación con los papás. ¿Y el bullying sería un factor para el suicidio, o el suicidio corre por aparte, o el que bulea, ¿cómo se dice? ¿Cómo no se lo rojes? Buleador, el buleador. ¿Es más propenso, o el buleado es el que sería más propenso al suicidio? Obviamente son perfiles diferentes, ¿no? El buleador obviamente trae un antecedente de ya abusos en su casa, de padres que probablemente abusan de él en cuestiones psicológicas o violencia familiar. Y el perfil de la víctima es un perfil más introvertido, es probablemente un chico, una niña que tiene más problemas de interacción con los demás, de interacción social. Pero aunque los perfiles son diferentes, yo creo que la problemática de fondo es la misma, ¿no? Es la ausencia de los papás, la soledad, y de por sí hablamos que la adolescencia es una etapa del desarrollo difícil por cuestiones de cambios hormonales, por cuestiones de neuroquímica, ya es difícil de por sí, y aunado a esto le añadimos la presión social. Había un caso, creo, de Bogotá, donde un chico que era acosado terminó recurriendo imagino yo entonces el grado de frustración que terminó suicidándose en una plaza comercial, ¿no? Exacto. Básicamente en el caso que tú comentas es de un joven ya finalizando grado 11, que aquí sería pues la preparatoria. Este joven pues se sentía totalmente acosado, inclusive directamente por los maestros y la institución directamente, no solamente por los compañeros, por su condición sexual. El chico pues era homosexual y pues había pues un seguimiento que se le estaba haciendo y más sumado a un conjunto de cosas, pues él decidió quitarse la vida. Básicamente, pues esto también muchas veces hay que tocar fondo para darnos cuenta de que existen realmente problemáticas que no las hacemos visibles, y para evitar este tipo de situaciones, pues se han construido y se han fortalecido políticas a nivel de convivencia para que desde el seno del hogar pues se nutra y se brinde esta confianza para que los jóvenes realmente pues no se sientan como solos. Y pues en este caso, en Colombia, pues dio vuelo esta noticia fuertemente y pues obligó directamente a
al Ministerio de Educación, pues como tomar medidas preventivas sobre este caso y pues sobre muchos casos a nivel de bullying, por lo menos ahorita actualmente pues se construyó una ley de convivencia, la que permite pues como tomar todas estas problemáticas de socialización en los jóvenes, donde se vincula a la familia directamente a talleres, a espacios de formación, donde lo que se hace es construir y fortalecer los valores para darle buen insumo a la formación que se le está dando pues al núcleo familiar, ¿no? Hay una cara oscura de las redes sociales, es decir, escuchamos, ¿no?, que a través precisamente de las redes sociales, pues al muchacho lo bulean, lo graban, se sube a la red social y entonces, es decir, pero cada vez son más, cada vez sucede más. Y la pregunta sería, ¿las redes sociales están generando más externalidades negativas de los beneficios que producen? ¿O qué vamos a tener que hacer? Yo creo que las redes sociales son una ventaja para todos, ¿no? En cuestión de comunicación, de libre expresión, pero obviamente la aplicación que le damos a las redes sociales, pues ya es un contexto diferente, ¿no? Yo retomo la educación que viene desde casa, cuando un niño no tiene esa carga afectiva paternal, busca lazos, conexiones emocionales con el grupo de amigos, con el grupo de los compañeros de escuela, y esto forma una especie de comunidad, de un lazo fuerte y una descarga afectiva que los lleva a cometer este tipo de conductas, aunque ellos no necesariamente lo quieran hacer por seguir al amigo, por seguir sintiéndose parte de esa comunidad, pueden llegar a cometer algún tipo de este tipo de conductas y de afectar a otros por sentirse parte de un grupo, ¿no? ¿Qué tiene que llegar a suceder para que un joven que está con todo el futuro por delante, que en teoría pues siempre identificamos a la juventud con la vida, con las ganas de vivir, porque pues, es un contrasentido, ¿no? Precisamente en tus ganas de vivir la vida, pues quieres pertenecer, quieres ser, quieres avanzar, y bueno, desgraciadamente puedes caer en una situación de esas. Pero, ¿qué tendría que pasar para que un joven lleno de vida, lleno de futuro, pues acometa un suicidio? Yo creo que cuando llegan a ese tipo de resoluciones, estamos hablando de una frustración y una desesperación al límite, ¿no? El sentir que no tienen opciones, es hacerles saber que hay opciones, que no es la única salida, que no están solos y hacerles saber que hay gente que también está interesados en ellos, hacerles saber que existen miembros de su familia que están interesados en ellos y que hay alternativas, ¿no? Y que ya cuando estamos escuchando de este tipo de suicidios en jóvenes, en niños incluso de 8, de 9 años, de 11 años, estamos hablando de una desesperación pues inimaginable, ¿no? ¿Hay algunos síntomas que los padres de familia, la familia cercana, pudiéramos detectar en algún joven? Los padres de familia tienen que darse cuenta, el aislamiento social es uno de los síntomas, esta introyección, este sentido de tristeza perenne o permanente, la falta de ganas de hacer los hobbies, los hobbies o los pasatiempos que ellos disfrutaban. Obviamente el rendimiento escolar puede decrecer, entonces hay ciertas señales que podrían ser un foco de atención para intervenir. Rafael, ¿cómo podemos a través del arte, pues tal vez ayudar a que salga esto, ¿no? Porque nos habla Belén de un cierto, una aislación, se aísla, ¿no? Pues tal vez no quiere responder, ¿qué tienes? Nada, ven, se sale, etcétera. Entonces, ¿cómo se podría ayudar a través del arte con esto? Bueno, pues a través del arte, pues el arte es un codificador de información. Cuando el joven plasma o representa algo,
pues implícitamente lo que está manifestando es lo que está produciendo en ese momento emocionalmente. Entonces, ¿cómo podemos aportar a esto? Esto nos puede servir a nosotros como un indicador de información, y esto nos permite generar nuevas estrategias. Eh, es importante que a nivel de las instituciones, inclusive a nivel gubernamental, no veamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes no como el futuro del país, sino como el presente. Y esto nos permita como generar políticas públicas y dinámicas diferentes en el tema de la prevención, no solamente para el bullying, sino para las drogas, para la prevención de embarazo, y que la construcción de estas estrategias partan de la misma necesidad de los jóvenes, que ellos evidencien estas problemáticas. Muchas veces nosotros pues vemos la prevención reflejada es solamente de las personas que ya tocaron fondo y hablan de su experiencia de vida. Vea, yo fui drogadicto, fui así, y pues no tenemos que llegar a ese tipo de cosas para que los jóvenes, visibilizando el problema, pues no entren a él, sino a través de nuevas formas y nuevas estrategias de que ellos generen un producto donde ellos digan directamente esto es lo que queremos. Es como crear estrategias de los jóvenes para los jóvenes. Belén, yo pienso que en este momento los padres de familia que nos escuchan se preguntan, bueno, sí, me está pasando esto, está más callado mi hijo, no me contesta, se aísla, ha dejado de gustar las cosas que que disfrutaba. disfrutaba. Sin embargo, ya está esa barrera, ya no es tan sencillo, ¿no? Y puede volverse irascible el padre, ¿no? Bueno, pues porque soy tu padre y contéstame, o porque soy tu madre, contéstame. Eso, entonces, ¿en qué momento tenemos que ir con un psicólogo, con un terapeuta familiar para buscar ya la ayuda profesional porque ya no podemos, ¿no? Yo creo que precisamente es el punto, no hay que buscar ayuda profesional cuando ya no podemos, porque por lo general la gente va a buscar al psicólogo o al terapeuta cuando ya es imposible manejar para ellos la situación. Muy bien. Eso no se debe. Bueno, lo ideal es, desde siempre, ¿no? Tener un canal de expresión. Yo creo que la asertividad, cuando hablamos de asertividad, es comunicar las emociones de manera, eh, valga la redundancia, asertiva, es decir, yo me siento así, me hace falta esto, me incomoda esto, pero sin agredir al otro. Y si a los padres les hace falta este tipo de educación, un terapeuta nos puede ayudar a comunicarnos mejor entre padres e hijos. Y yo creo que una de las ventajas de la estrategia que nos cuenta el maestro es eso. Este tipo de estrategias es yo joven, te comunico a ti joven, que a mí también me pasa y que no eres el único, ¿no? Belén, voy a tener que interrumpirte porque la guillotina del tiempo es así en la televisión. Regresamos al próximo bloque para que concluyas esta importante idea que nos daba. Regresamos. Línea por línea. Estamos platicando con Belén González y Rafael Santillana sobre la problemática que los muchachos enfrentan día a día en la escuela. Esta idea, Belén, que mencionas me pareció muy importante. Cuando vamos con el psicólogo, cuando se recomienda ir con el terapeuta, lo vemos como la última instancia. Y nos dices, no, no es así. No, siempre va a ser mucho más factible prevenir que intervenir. Entonces, hay que tomar en cuenta que el terapeuta o el psicólogo va a fungir como un acompañamiento emocional, como un conducto para comunicarnos mejor entre padres e hijos, que fluya la comunicación y que no tengamos que recurrir allá a este tipo de terapias de intervención en crisis, ¿no? No tener que esperarnos hasta que sea ya una situación que se nos salga de las manos a nosotros como padres. Rafael, ¿cómo, ¿cómo hacer que estos talleres que tú has tenido buenas experiencias, pues lo puedan adoptar algún director, algún padre de familia de la escuela, ¿no? Que nos esté escuchando? ¿Cómo podríamos pues tomar estos ejemplos? Bueno, básicamente estos espacios de formación eh,
se dividen en dos etapas. Tenemos una primera etapa donde es la etapa psicológica, donde pues la psicóloga, por lo menos básicamente lo que se hace es una parte de intervención, donde los jóvenes se visibiliza la sensibilización, se les hace una parte emocional, donde ellos pues van a confrontar la problemática y van a tener un espacio donde ellos afloren y pues transparenten todo este tipo de emociones, y ya pasamos directamente a la parte de producción. Entonces, estos talleres pues se dividen en esta parte, se divide en una parte de elaboración de guiones. Entonces, lo que hacemos es darles unos insumos a ellos, unas herramientas metodológicas para que ellos construyan una parte de guión literario y guión práctico. Entonces, lo que hacemos es eh, tomar estos guiones y los hacemos directamente y lo producimos. Entonces lo que hacemos es incentivar directamente a que los jóvenes pues tengan como una cultura también cinematográfica. Se les hace una formación donde ellos conocen sobre la historia del cine, sobre manejo de cámaras, cosas muy puntuales y muy técnicas, y pues todo este insumo les va a servir a ellos como herramientas para la construcción de los guiones. Ya después de que tenemos los guiones, pues lo que se hace es la producción totalmente del mejor guión del grupo, y pues se divide este grupo en diferentes formas. O sea, hay unos que van a actuar, otros van a estar detrás de la producción, y básicamente pues este producto lo que se hace es tener el resultado final, que va a ser un cortometraje, puede ser una animación o puede ser directamente pues el cortometraje, y este producto es el que se va a rotar en los diferentes espacios. Belén, pues me queda rodando esta pregunta que tengo que hacer. Tú mencionas, efectivamente, el psicólogo, el terapeuta tiene que aparecer antes de que el problema ya sea irreversible. Los padres de familia, o la familia cercana, ¿no? La escuela. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el campo de cada uno? ¿O cuál sería el campo ideal de cada uno donde cada uno desarrolle el rol correctamente que le toca para ayudar a los jóvenes? Yo creo que ahí también tiene que concientizarse uno como padre de familia que debemos de estar conscientes que somos los formadores primordiales de nuestros hijos, ¿no? Que es de nosotros la responsabilidad de formarlos, que somos nosotros quienes los trajimos y somos nosotros quienes les vamos a dar las bases para su crecimiento. Obviamente las instituciones educativas son un apoyo para potencializar sus habilidades, sus cualidades, pero la responsabilidad, por supuesto, es de los papás. Aunque el ritmo de vida de hoy en día no nos permite compartir mucho tiempo con los hijos, hay que reservarnos un espacio del día que sea de calidad para pasar con nuestros hijos. De hecho, hubo un experimento que se hizo en Guadalajara donde los niños que eran acosadores, se les hizo una especie de terapia donde una hora al día tenían que pasar tiempo con uno de los papás, ¿no? Fuera mamá, papá o la figura paterna que estuviera a cargo de ellos, y se redujeron mucho los índices de acoso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante compartir con nuestros hijos, aunque sea un tiempo pequeño, pero que sea de calidad. Rafael, actualmente estás en Bogotá, trabajando en Bogotá. ¿Tienes algún proyecto para trabajar en México? ¿Cómo está tu agenda? Pues actualmente pues estoy trabajando en Bogotá. Nuevamente pues viajo a la capital, pero pues acá en Guadalajara exactamente, en la región de Jalisco, se dejaron como muchas bases y muchos insumos para generar la estrategia de prevención. Pues vemos de que es un espacio que se puede abrir implícitamente acá, y pues México se está abriendo a estas nuevas propuestas de prevención, y vemos de que se está generando una aceptación, no solamente por las instituciones, sino también directamente por el gobierno. Entonces vemos que a través también de las convocatorias y todo ese tipo de mecanismos de participación, pues vemos cómo se están incluyendo este tipo de talleres y espacios. Belén, ¿alguna idea para que concluyamos algún consejo, alguna aportación a los padres, a los psicólogos, maestros, a los propios jóvenes
¿Qué decirles? Pues yo creo que el mejor método es siempre la prevención, ¿no? Los papás, reservar un espacio del día para nuestros hijos, conocer cuáles son sus gustos, qué es lo que no les gusta, si hay algo que les molesta. Para los jóvenes que sepan que no son los únicos, aunque a veces sintamos que somos los únicos que tenemos ese problema, no son los únicos y que siempre hay alternativas. Y a los maestros, pues que sigan potencializando a los jóvenes, porque como bien lo dijo el maestro, son ya el presente de nuestro país. Igual, disculpa Álvaro, al igual es importante que se generen este tipo de propuestas para que prevenir no sea prohibir, sino sea concientizar. Entonces es importante eso porque esa es la construcción de la confianza que le damos a nuestros jóvenes. Entonces, si te prohíben, ya sabes que lo que estás haciendo es incentivarte a que hagas algo. Me quedo con esta parte del círculo pues, vicioso, ¿no? Sí. Que empieza con entonces soledad, después viene el bullying, o ¿cómo iríamos atando esta situación? El ser humano por naturaleza necesita tener una descarga afectiva, ¿no? Todos necesitamos descargar ese afecto, esa carga afectiva que tenemos y lo podemos hacer de manera, pues, de acompañamiento familiar, con los amigos, con los hermanos, o lo podemos descargar en forma de emociones negativas, ¿no? Es decir, agresividad, es decir, irritabilidad, poca tolerancia. Entonces, siempre tenemos que tener un canal para descargar esta emoción y pues hay que encontrar las alternativas que se adapten mejor a nuestras necesidades y este, concurrir a este tipo de terapias, ¿no? Sí. Además, también es importante, pues no solamente pues hablar, involucrar a los jóvenes, también involucrarlos a diferentes espacios, tener a nuestros chicos lo más ocupados bastante para que ellos no piensen de pronto y se conviertan como muy vulnerables a ese tipo de situaciones. Entonces también como adulto que acompaño a mi hijo, es importante también generar diferentes espacios, que ellos se involucren a las diferentes estrategias que se están generando pues no solamente a nivel de colegio, sino a nivel también gubernamental, ¿no? Es importante involucrarlos a esos espacios participativos. Rafael, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Belén. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Estimado televidente, como usted puede observar, son diferentes problemas los que nuestros jóvenes en las escuelas y cada vez a más temprana edad tienen que enfrentar. El bullying, el consumo de drogas, el embarazo adolescente y desgraciadamente también el suicidio escolar. Es importante que la sociedad en su conjunto, padres de familia, maestros, los psicólogos, los terapeutas, en el caso de las escuelas que cuenten con esto, y nuestras autoridades pongan especial atención en estas situaciones que tenemos. Este 2015 quisiera aprovechar para desearles unas felices fiestas de fin de año y nos estaremos viendo en el primer línea por línea del próximo 2015. Felicidades, muchas gracias.